Muy buenas tardes a todos los que se conectan el día de hoy en este nuevo ciclo. El día de hoy el profesor Julio Alvear nos va a hablar sobre una temática muy interesante, sobre la libertad de enseñanza en España. Así que muy bienvenido, profesor, ya es parte de la casa, así que todo el escenario virtual. Ahí está. Hola, Tica. Ya estamos, profesor. Bien, muchas gracias. Eh, yo había preparado un PPT eh, con, con lo que iba a pasar hoy día, con algunas imágenes interesantes de concreción de lo que iba a decir, pero bueno, no, me falló internet en la oficina, así que me vine a capela, ¿de acuerdo? Pero le ofrezco enviárselo porque tiene alguna parte documental que es interesante que revisen. Y, ¿de acuerdo? Bueno, mi idea es, ¿cuánto tiempo tengo? En total es una hora, así que puede ser 40 minutos. Después dejamos preguntas para las que surjan. Ya. Voy a, si ustedes me permiten, voy a seguir el siguiente orden. Primero, vamos a hablar de los presupuestos para comprender el tema de la libertad de enseñanza, ¿de acuerdo? Es decir, el concepto de la libertad de enseñanza y lo que abarca, desde el punto de vista conceptual, incluso bordeando algunos elementos filosóficos. ¿Les parece? En segundo lugar, cómo la libertad de enseñanza se convierte en un problema dentro del constitucionalismo. El constitucionalismo moderno de alguna manera tiene algunas dimensiones antinaturales, racionalistas, en extremos liberales, que van a impedir que la libertad de enseñanza se desarrolle en su sentido más auténtico. Vamos a ver muy brevemente por qué. Esa es la segunda parte. En la tercera parte vamos a analizar la legislación, sobre todo constitucional, de la libertad de enseñanza en España, el marco constitucional y si alcanzamos la etapa de la legislación desde 1970 hasta el presente. Y, y finalmente, cómo, no obstante este marco que parece garantístico de la libertad de enseñanza en España, cómo ese marco puede ser utilizado cuando particularmente el Partido Socialista Obrero Español accede al poder el año 82, y eh, cómo a través de un marco que uno diría incluso neutral, pero insisto, pero garantístico de la libertad de enseñanza, se puede eh, ir recortando la libertad de enseñanza para lograr ciertos fines muy caros a la revolución mundial y a la revolución socialista. Eh, y de ahí uno saca una primera lección, ¿no? Que los textos constitucionales, como ustedes saben, como son siempre genéricos, por más que sean garantísticos la libertad de enseñanza y de otros derechos, pueden ser mal inspirados, mal usados, mal interpretados y mal aplicados a través de leyes, reglamentos, decretos, etcétera, por parte de autoridades ideológicas. Entonces, vamos a lo primero, a la libertad de enseñanza. Fíjense bien el enunciado, libertad de enseñanza. Eh, existe dos maneras de abordar la libertad de enseñanza, desde la libertad y desde la enseñanza. Lo más saludable es abordar la libertad de enseñanza desde la enseñanza, porque la libertad de enseñanza nos va a remitir a, a una imagen, eh, yo se las tenía ahí en el PPT, una imagen imagínense, una madre en la puesta de sol con una niñita tomándolo de la mano, y en esa toma de la mano de la niñita hay una protección de la madre, pero también la madre quiere ver que la niña vea también, comparte la puesta de sol, que no se caiga, pero a la vez vaya practicando en saber caminar, y cada uno camina de acuerdo con sus propias piernas, su propia naturaleza, y por tanto esa libertad de caminar y esa libertad de la madre de enseñar va vinculada
a la perfección, al bien de la perfección, a la perfección de la naturaleza humana. Y en esa metáfora, en esa imagen de esa madre que con su hija, también de hija pequeña, están viendo puesta el sol y está caminando con ella, y que a su vez la madre la protege y, y le da las primeras instrucciones de cómo caminar en ese difícil juego entre eh, que camine pero que no se caiga. Es el juego de la libertad de enseñanza. Es una libertad que tiene como fin la perfección del ser humano. Por tanto, ya en este concepto, no cualquier enseñanza hace parte de la libertad de enseñanza, ni cualquier libertad hace parte de una recta enseñanza, porque la libertad de enseñanza es ese conjunto de facultades que nosotros tenemos con naturalmente, que reconoce la legislación, para ayudar al perfeccionamiento de la naturaleza humana. Y en particular el perfeccionamiento de aquellas personas que son más cercanas a nosotros, si partimos de una reflexión de la libertad de enseñanza a partir de la familia. ¿De acuerdo? Y en este punto se vincula, y es algo que el pensamiento socialista engaña mucho en los términos, porque la enseñanza está indefectiblemente vinculada a la educación. Eh, la educación, recordemos la metáfora de la educación, ¿no es cierto?, de la estatua de mármol, ¿no? Educar viene de ducere, del latín. Eh, Extraer lo mejor de algo, es como yo ejerzo el arte de esculpir un mármol, me sale el Moisés de Miguel Ángel, es el educar el mármol, el sacar lo mejor del mármol. Entonces, el instrumento de la educación es la enseñanza es transmisión. ¿Transmisión de qué? De aquello que la educación busca, que formar la personalidad. Y bueno, y en este contexto que se nos une enseñanza, educación, que va vinculado, no son opuestas, es un absurdo ponerla, insisto, como hace el pensamiento socialista, al menos en Chile, la izquierda jurídica, en este marco, donde la enseñanza es el instrumento privilegiado de la educación, y la educación tiene un fin que no es arbitrario, porque el fin va vinculado a lo que somos y a lo que debemos ser, es decir, a la perfección de nuestra naturaleza. Esa libertad de enseñanza se une, se objetiviza en una serie de escalones que son las diversas clases de enseñanza o de educación. Y vamos a ver también que ahí se nos aparece el papel del Estado junto con la libertad individual y asociativa de enseñanza. ¿Cuáles son esa clasificación, esas distintas escalones de la educación? Miren, la educación religiosa o enseñanza religiosa, la educación moral, la educación afectiva. Ya tenemos ya tres escalas, 3 grados, si ustedes quieren, 3 clases de educación: religiosa, moral, afectiva. Cada una de suma importancia. Tenemos también la educación eh, de la urbanidad y de las buenas maneras. Yo me acuerdo cuando estaba chico que aún se hablaba de Manuel de Carreño. El siglo XIX, América hispánica se llenó de manuales. El más famoso fue el Manual de Carreño en su época, ¿no es cierto? Y el Manual de Carreño rezaba, manual de urbanidad y de buenas maneras. Eso también es una educación. El saludar, el ser, en un lenguaje en Chile uno dice el ser educado, ¿no? Esa deferencia a la educación que implica un sacrificio y un autodominio y por tanto una, un sometimiento de las pasiones a la racionalidad dentro de las relaciones sociales. Entonces ahí tenemos también esa educación que tanto se ha perdido en nuestra familia y en general no existe prácticamente en la educación pública o muy disminuida, con fenómenos como el bullying y tantas otras cosas. Y también tenemos finalmente, y digo finalmente porque pareciera que está al final de la escala, al menos en el ámbito del desarrollo, que es la instrucción. Y con la instrucción, que vamos a decir que es un traspasar un conocimiento objetivo al educando, con esa instrucción se va a aflorar, ¿no es cierto?, la educación profesional, la educación, perdón, por la educación básica, la educación media, la educación superior, la educación científica, la, la educación, bueno, y en general la educación profesional. Y es en ese momento, en ese elemento, que necesitamos, al menos en el mundo moderno, al menos en el siglo XIX,
se requiere la ayuda de la educación pública o privada, pero al menos la ayuda de una educación formal, que se llama, ¿de acuerdo? Es decir, la educación que que se desarrolla al alero de centros educacionales estructurados y permanentes que imparten eh, a través de currículum una formación educacional continua que tiene etapas, que tiene niveles y que aspiran a una certificación oficial por parte del Estado, ¿no? A diplomas, a grados, etcétera. Y ahí vamos a necesitar en, en el actual diseño, digo, del siglo XIX, la intervención del Estado. ¿Les parece entonces, cuando uno habla de educación y habla del papel del Estado, el papel del Estado es mucho menor de lo que uno cree? Si uno ancla la libertad de enseñanza en esa actividad humana que se llama enseñanza, esa actividad humana que se llama enseñanza, entonces va a incluir una enseñanza, una educación religiosa en la cual el Estado no se inmiscuye ni puede inmiscuirse directamente, una educación moral en la cual el Estado no se inmiscuye ni puede inmiscuirse directamente, incluso en algunos países constitucionalmente el Estado se define neutro ideológicamente, por tanto menos se puede inmiscuir en eso. Y la educación emocional menos, ¿no? Porque la educación emocional va a implicar un anclaje entrañable en el corazón humano, particularmente el corazón de la madre, también del padre, o figura sustituta cuando carecemos de padre o de madre. Pero es difícil que un funcionario del Estado pueda otorgar esa educación emocional. Ya sabemos lo que ha pasado en Chile con el Sename. Entonces, ahí tampoco entra, porque tampoco tienen la capacidad de entrar el Estado. Y en toda esa faceta eh, existe esa libertad de enseñanza, que es una libertad de que el Estado no se inmiscuya, ¿de acuerdo? En principio, si está ordenado en esos órdenes. Digo en principio si está ordenado en esos órdenes. Y el Estado sí se inmiscuye, entonces, en la educación formal, en la educación de la instrucción, de la educación básica, media, universitaria. De ahí podemos distinguir entre una educación servida por los privados, en donde rige la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, que son elementos jurídicos correlativos, no opuestos. Y, y por otro lado, los deberes y las tareas del Estado, las provisiones estatales, eh, establecida normalmente por las constituciones, es decir, qué tiene que hacer el Estado respecto de la educación. Primero, un diseño de qué tiene que hacer el Estado de manera directa en la educación pública y de manera indirecta qué tiene que hacer el Estado respecto del área de la educación o enseñanza formal. Formal. ¿Se fijan? Qué pena que no tenga acá el PPT para colocarnos bien en esa línea, ¿de acuerdo? Eh, Formal, no en la educación informal, ¿de acuerdo? No en la educación informal, sino que la educación formal. Entonces, insisto, el papel del Estado va a ser relevante en un área de la educación de la enseñanza, pero en la mayor parte, materialmente, la enseñanza no va a estar presente ni tiene por qué estar presente el Estado cuando esa enseñanza se desarrolla rectamente de acuerdo con la exigencia de perfección de la naturaleza humana. Es cuando no se cumple esa, esa rectitud, cuando el Estado comienza a invadir, y a veces necesariamente en razón del bien común, esas áreas. ¿No es cierto? Si hay una corrupción de los padres respecto a los hijos, va a tener que intervenir el Estado de alguna manera, al menos en principio, ¿no? Eh, en fin, ¿les parece? Entonces, con eso cerramos un poquito la primera parte, que es la noción de libertad de enseñanza en torno a esa actividad que es la enseñanza vinculada a la educación, vinculada a la perfectividad de nuestra propia naturaleza. Eh, ¿Les parece? Y ya se nos ha aparecido el problema del Estado, pero parece más solucionable desde este enfoque, porque el Estado ya se nos aparece también, se nos presenta desde una perspectiva disminuida en su materia,
disminuida en su materia, en el ámbito de materia en que puede el Estado proyectarse. Vamos a lo segundo, ¿cómo y por qué les propuse al menos esta tesis, ¿no? De que la libertad de enseñanza tiene un problema dentro del constitucionalismo, porque el constitucionalismo va, a partir del siglo XIX, va a gestar sociedades liberales y no sociedades tradicionales. Y toda la tradición occidental y oriental ha vivido por siglos de sociedades tradicionales y no de sociedades liberales. Eh, Utilizo la palabra liberal en el sentido más peyorativo del término, ¿de acuerdo? Y, y claro, en una sociedad liberal, armada constitucionalmente como tal, eh, da lo mismo el contenido en la enseñanza. La libertad de enseñanza va a ser más libertad que enseñanza. Y una libertad muchas veces mal entendida porque es una libertad que no tiene fines. Cada persona le pone el fin. Puede ser una libertad que no tiene que ver con la perfección de la naturaleza humana, sino con la imperfección de la naturaleza humana. Puedo socializar las virtudes a través de la educación clásica. Eso desde Grecia, desde Roma, en China, en la antigua India, en todas las civilizaciones antiguas. Pero puedo socializar el vicio en las sociedades modernas, porque son sociedades liberales. Y eso también va a ser parte hoy día de la educación. Y yo en ese PPT que les tenía prometido que no puedo traerle, les tenía 3 ejemplos, 3 libros, ¿de acuerdo? 3 libros de esa libertad de enseñanza corrosiva. Si ustedes me permiten, les voy a leer el título de sus libros, porque el título lo dice todo. Por ejemplo, enseñar a transgredir, con las palabras enseñar y transgredir, transgrediendo las reglas de la gramática en el título del libro. Cuentos para educar sin estereotipos, ya es un libro que enseña la ideología de género. Y enseñar pensamiento crítico con una mano y un lápiz, eh, que el pensamiento crítico tiene cosas interesantes, pero el exceso de pensamiento crítico se, ¿no es cierto?, contrapone al elemento contemplativo y especulativo de la inteligencia humana. Eso es corrosivo para nuestros jóvenes. Imagínense una libertad de enseñanza vinculada a esta manera de concebir la enseñanza, que no lo es, porque la enseñanza implica transmisión de algo, no destrucción del orden. Por oposición, ahí está también les tenía colocado algunos ejemplos de libros de la típica libertad de enseñanza en un sentido positivo, que es la que podemos hacer en una constitución democrática cuando la legislación y los gobiernos permiten a los centros de enseñanza, sean básicos, enseñanza media, de educación superior o instituto, etcétera, academia, el ejercicio de esa libertad. Entonces, les ponía como ejemplo la fábula de La Fontaine, eh, el- la educación, la formación de la personalidad a través de la virtud, a través del ejemplo, y un libro famoso en la década de los 50, 60, El joven de carácter, de Tamer Todd, un pensador húngaro. eh, ¿Cómo formar el carácter? Ya no se escucha eso, cómo formar el carácter. Pareciera ser que la educación es meramente la espontaneidad de los instintos humanos. Eso no es educación. Eso es regresar al primitivismo y al animalismo. Eso no es educación. Cuando el gobierno de Boric, ¿no es cierto?, plantea estos programas de tocamientos eh, sexuales, de aplicación de la educación sexual integral, eso no es educación sexual, ni tampoco es educación sexual integral. Por cierto, eso es perversión, es regresar al primitivismo, porque la educación implica, en la parte afectiva y en la parte de urbanidad, formar la personalidad, formar el carácter. Y por eso les ponía como ejemplo esos libros. Otro libro interesante, como contraposición de la falsa libertad de enseñanza, es un libro de John Senior, La restauración de la cultura cristiana, de acuerdo en su elemento clásico y en sus elementos cristianos, y un libro precioso de un autor que se llama Nucho Odine, Clásicos para la vida, recordando la importancia de volver siempre a los clásicos, y que eso se ha acabado en nuestra educación, la,
la enseñanza también de las lenguas clásicas, y en Europa también han sido angostadas, ¿no es cierto?, la enseñanza de las lenguas clásicas. No obstante, en países como Italia o Alemania se sigue enseñando en ciertos niveles el griego, el latín, que son nuestras lenguas madres de nuestra cultura. Vamos a la tercera parte. Perdón. Tercera parte sobre la Constitución, eh, la Constitución española. Déjeme ver acá si puedo. Sí, me llegó por correo el PowerPoint, pero bueno, vamos sin él. Igual lo voy ¿Cómo? a dejar para compartir por cualquier cosa, profesor. Sí, sí, lo puedo compartir ahora. Eh, lo que pasa es que no se ve muy bien porque ya son fotos son, son fotos de algo que no lo voy a descargar. Perdóname un segundo. ¿Cómo, cómo regula la Constitución española el, la libertad de enseñanza y en qué contexto lo hace? Espérenme un segundo. Ahí está. No sé cómo lo comparto. Ya está disponible en Share Screen. Debería salir ya. Aquello. A ver, compartir pantalla. No, no me aparece nada. No, no me aparece, qué raro. A ver. No, me aparece ventana, pantalla completa, pero no me aparece el, pero bueno, sigamos. Eh, Bueno, a ver, si me permiten un segundo, que llamo a mi señora para que me ayude en esto. ¿Sí? bueno. La, Estaba diciendo que la regulación de la libertad de enseñanza en la Constitución española es bastante coherente, ¿de acuerdo? Bastante también equilibrada. Entonces, lo que hace la Constitución española, en primer lugar, es garantizar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza. Y, y esa libertad de enseñanza, aunque no voy a tocar algunos elementos técnicos de si los derechos correlativos que se deducen de la libertad de enseñanza eh, se fundan en ella o en otros derechos en el pensamiento español, de la llamada libertad ideológica, etcétera, etcétera. Pero esa libertad de enseñanza va acompañada, es como un árbol que va acompañada de diversas ramas, ¿de acuerdo? O diversos frutos que dicen relación con la libertad de enseñanza. Entonces va acompañado con la libertad de creación de los centros docentes, que también existe en Chile, va acompañado de algo que no está claro en nuestra Constitución, pero que sí se recoge en la Constitución española, que es que es súper importante, que es la necesidad de que cada centro educativo, cuando es privado o es concertado, tenga la facultad de desarrollar su propio ideario, ¿de acuerdo? Y que ese ideario puede ser confesional, puede no ser confesional, pero ideario al fin. Y que en el mundo español es súper importante, porque en el mundo español hasta por lo menos hace 10 años atrás, la inmensa mayoría
de las instituciones de educación privada pertenecen o están vinculadas a la Iglesia Católica, congregación religiosa, etcétera. Entonces tenemos libertad de enseñanza, libertad de creación de centros educacionales, libertad para desarrollar el propio ideario. Tenemos también una cosa que puede ser mal interpretada y el socialismo lo mal interpretó, que es el derecho de participación en la gestión de los centros educacionales de diversos estamentos, ¿de acuerdo? La participación, bueno, de los profesores, de los padres, pero también, una cosa más complicada, de acuerdo con algunas leyes que publicó el PSOE en su época, también del estamento administrativo y el estamento eh, de los alumnos. Y Por ahí está el compartido, lo veo, ¿no? sí, sí, pero estamos mucho más adelante. Por Eh, eso. sí, que estaba intentando resumirle no, un poquito más atrás, un poquito más atrás, un poquito más atrás, porfa. Sí, más atrás, un poquito más atrás. Ahí está. Este es el artículo que estoy intentando resumirle, ¿de acuerdo? Pero sigamos con el resumen. Tenemos, por tanto, la libertad de enseñanza, que es como un árbol que tiene esos frutos, que tiene esa rama, ¿de acuerdo? Que es como que acompañan a esta libertad y sin la cual esta libertad quedaría gravemente debilitada. Entonces, libertad de creación de centros educacionales, participación en la gestión, que tiene sus aspectos complejos, eh, la, lo que en Chile se llama el derecho preferente de los padres de educar a su hijo, que ha quedado un poco tocado en el proyecto, en el anteproyecto en el actual proceso, y en algunas enmiendas no logran solucionar del todo el problema, y que en España es mucho más claro la libertad que tienen los padres de educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones religiosas y morales, entendiendo la palabra moral en el amplio sentido de los términos. Y eso también hace parte de la libertad de enseñanza. Y como la libertad de enseñanza también se proyecta a otras concreciones que nosotros estamos mucho menos desarrollados en eso. Una es la autonomía universitaria, muy importante. Pensemos que las universidades medievales españolas, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Palencia, bueno, ya no existe la Universidad de Palencia, al menos fue la primera universidad española, la Universidad Complutense, que se funda a finales del siglo XV por el cardenal Cisneros, en fin, múltiples universidades no pertenecían al Estado, eran verdaderas corporaciones, universitas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eh, no obstante las reformas napoleónicas de la universidad, eh, la autonomía universitaria es una mezcla entre esas reformas de influencia francesa y la antigua autonomía. En cambio, la autonomía universitaria tipo medieval aún permanece en las universidades alemanas, o al menos en muchas universidades alemanas. Y también tenemos la libertad de cátedra, ¿de acuerdo? Y la libertad de investigación científica, que también va a estar vinculada con la libertad de enseñanza, y la libertad de cátedra se aplica no solamente al ámbito de la educación superior, sino también al ámbito de la educación privada. ¿Les parece eso en cuanto a la libertad de enseñanza? Y en cuanto al Estado, el Estado tiene dos objetivos básicos, dos objetivos esenciales. En primer lugar, ayudar, sostener una educación pública, sostener una educación pública, ¿de acuerdo? Dar acceso a los ciudadanos a una educación pública. La Constitución española se compromete obligatoriamente con la educación de carácter básico, pero se ha entendido que es obligación del Estado de sostener una educación pública en todos sus niveles. Y en segundo lugar, regular todo el sistema educacional, todo el diseño educacional público-privado, someterlo a una regulación adecuada, ¿no? Que implica controlar o establecer contenidos mínimos curriculares, que implica una
inspección de que se cumpla, inspección se llama en España, ¿no es cierto?, que se cumplan los programas, una homologación, es decir, que se aplique, ¿no es cierto?, la validez de los diplomas cuando corresponda, etcétera. Y también dentro de este plano de regulación, eh, no directamente inserto de él, pero como consecuencia también la Constitución española impone al Estado el deber de ayudar a los centros educacionales, si bien eso queda entregado a la ley, pero se ha entendido que el Estado español tiene el deber de ayudar económicamente a los centros educacionales, aunque las reformas desde la reforma socialista se restringieron esa ayuda a lo que se llama los centros educacionales concertados, es decir, en parte financiado por el Estado, pero el Estado, como les traspasa financiamiento, les exige algunos requisitos que van mermando la libertad de enseñanza de esos centros privados. ¿De acuerdo? Es un poco como resumen del artículo 27 y el artículo 20 de la Constitución Española. Si quieres, Andrea, avanzamos, porque ya resumí eso que aparece. Y sigamos, porque eso ya lo vimos. Y bueno, ¿cuál es esto también lo voy a resumir, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la- la- el interés de la Constitución española en torno a la libertad de enseñanza y al derecho a la educación? Insisto que son elementos jurídicos correlativos, tiene un triple interés. En primer lugar, se considera que la libertad de enseñanza es un factor esencial a la libertad individual del desarrollo de la persona. Por tanto, es uno de los derechos fundamentales más importantes. En segundo lugar, la libertad de enseñanza es un canal que sirve para educar en democracia. Estoy hablando de la mentalidad de la Constitución española. Por tanto, tiene un elemento basal, político, basal, la libertad de enseñanza, no en el sentido de llenar de contenidos políticos la enseñanza, sino que la democracia supone un nivel mínimo de educación en los ciudadanos, de educación en materia de instrucción, de educación cívica, de educación política y también, por cierto, de los otros tipos de educación que el Estado no puede dar. Y en tercer lugar, tenemos lo que se llama los deberes sociales del Estado, lo que en Chile se ha llamado un poquito tralaticiamente el Estado social, ¿de acuerdo? Deber del Estado social, es decir, el Estado se compromete también con sostener un sistema de educación pública como acabamos de referir. Ese es el esquema que utiliza la Constitución española para estructurar la libertad de enseñanza. Es decir, por un lado, el Estado no puede tener el monopolio de la educación formal, porque el resto de las clases de educación que hemos hablado, el Estado simplemente no puede intervenir de manera directa y en principio, pero la educación formal no tiene el monopolio, no puede tener monopolio, y por otro lado, los particulares no pueden impedir que el Estado desarrolle sus cometidos educacionales, poniendo obstáculos al desarrollo de una educación pública. Entonces hay un equilibrio ahí entre la enseñanza como libertad de los particulares, entendiéndose individuos, familias, asociaciones, y el deber del Estado de proveer una educación mínima y el deber del Estado de bien regular todo el sistema de educación y enseñanza formal. ¿Les parece? Sigamos, Andrés, al- a- sigamos, porque esto ya lo acabo de resumir, pero se los dejo ahí. Sigamos, sigamos hasta el punto 4. Ahí se ve el punto 4, ¿no? Ahí está, ahí está. Eh, el PPT se las puedo mandar mañana ya más ordenadito en PPT, ¿de acuerdo? Cuando lo recupere de mi computadora. Ya. Y esta es la última parte que quería tocar con ustedes, que es los problemas de la libertad de enseñanza ya del ángulo político. Eh,
La actual regulación de la enseñanza en España data del año 1970, ¿de acuerdo? Y se han publicado un sinnúmero de leyes generales de enseñanza que tienen los nombres más divertidos, LOCE, LOCSE, LOE, de acuerdo con la sigla de la ley, pero son unas 8 o 7 sistemas distintos, algunos abruptamente interrumpidos eh, por el signos de gobierno distintos, pero se nota dos cosas en general, ¿de acuerdo? Se nota un decrecimiento en la calidad de la educación eh, cada vez mayor, sea porque los contenidos curriculares se van adelgazando. Estamos hablando sobre todo de la educación, lo que la educación, no la educación superior, estamos hablando sobre todo de la educación, lo que en Chile es básico y medio, ¿de acuerdo? Entonces, al adelgazamiento de los contenidos, supresión de lengua, de la enseñanza del latín, por ejemplo, eh, disminución de la enseñanza de matemática, de física, de música. Eso por un lado. En segundo lado, el mismo problema chileno de falta de exigencia y de disciplina. Eh, entonces, la última ley sacada por el Partido Socialista, el último gobierno socialista, eh, va a permitir, desconozco yo si se ha realizado mucho o no, pero va a permitir la promoción, ¿no es cierto?, de un curso a otro, es decir, con lo que nosotros llamamos pasar de curso, aun cuando el alumno haya suspendido, es decir, haya reprobado todas las asignaturas, si la Junta, ¿no es cierto?, así lo decide. Entonces, eh, hay desgraciadamente un decaer de la educación visto desde el año 70 ahora, un caminar a esa decadencia, sea en cuanto adelgazamiento de los contenidos, sea en cuanto a la exigencia. Y en segundo lugar, y eso me gustaría, y con esto cierro yo, lo que tenía que decir, la parte ideológica, ¿de acuerdo? La parte ideológica, es decir, la instrumentalización en la medida que se ha podido dentro del marco constitucional que es neutro, la instrumentalización de la educación por parte del gran adversario de la libertad de enseñanza, que es el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, y después el Podemos, pero en cuanto a una inteligencia política, el socialismo español, uno de los partidos, yo diría, más hábiles en hacer la revolución cultural a partir de la educación, junto con el Partido Socialista francés. Pero yo diría que son los dos más hábiles, más entrenados ideológicamente, eh, con un alto nivel intelectual en sus congresos eh, ya desde la década de los 70, cuando deciden abandonar el marxismo y plegarse, ¿no es cierto?, a al neosocialismo o el socialismo que nace con la impronta de la Revolución de la Sorbonne del año 68. Es una etapa que van a construir mucho ellos, tanto el Partido Socialista francés, tanto el Partido Socialista de Mitterrand, como el Partido Socialista de la mano de Felipe González y de y, de, y del viceministro y vicepresidente de gobierno, Alfonso Guerra. Entonces, ahí les coloqué algunas frases famosas de ellos en el inicio de la Revolución Socialista. No sé si podemos, son frases, ¿no es cierto?, que expresan muy bien lo que el socialismo quería hacer en España. Ah, vamos a la primera, un poquito más atrás, un poquito más atrás, Andrés, si es posible. Bueno, un poquito más atrás aparece ahora más adelante. La primera pantalla, esa, eh, necesito 25 años para hacer el cambio. Felipe González se trataba de un cambio en las mentalidades, ¿de acuerdo? Y por tanto, un cambio en los modos de sentir de la población. Y como elemento de ese cambio, un elemento fundamental de ese cambio está cambiar la educación. Y cambiar la educación, particularmente la educación escolar. Entonces,
tenemos también la famosa frase de Alfonso Guerra, en la que sigue: a España no la va a reconocer ni la madre que la parió. Son frases todas del año 82, 83. La siguiente, ¿no? De quien fuera secretario general del Partido Socialista y por muchos años presidente de la Junta de Andalucía del Partido Socialista: vamos a dar la vuelta al país como si fuera un calcetín. José María Rodríguez La Borbolla. Y otra frase de Alfonso Guerra, que es el más intelectual de, de los... Felipe González era más estratégico, siempre trabajaron los dos juntos, el más intelectual, Alfonso Guerra. Lo que se iniciaba el año 82 era una utilización instrumental del poder. Esto es su consideración de instrumento para llevar a cabo una transformación de la sociedad en España. Una transformación de la sociedad. Hemos hecho una revolución cultural absolutamente asombrosa, una revolución tremenda. Casi no nos hemos dado cuenta siquiera, y esto ha sido lo mejor. Termina la frase de Alfonso Guerra, ¿no? Una revolución eh, que no se hace notar, que nos va matando como nos voy a matar el veneno que no se hace notar, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo pensar en esto? ¿Qué hizo el Partido Socialista? Yo, como se me está acabando el tiempo, voy a resumir esa pantalla, ¿de acuerdo? ¿Qué hizo el Partido Socialista? Eh, el Partido Socialista modificó muy, en diversas etapas de un significado distinto a la garantía de la libertad de enseñanza de la Constitución de 1978 en España. En primer lugar, lo que hace la meta del Partido Socialista son las siguientes. Primero, acabar con la educación privada. ¿De acuerdo? Acabar con la educación privada, pero eso no puede hacerlo ni podía hacerlo eh, porque la Constitución no se lo permitía. Entonces, lo que va a intentar hacer, sobre todo en la primera etapa del Partido Socialista con Felipe González, es quitar financiamiento a la educación privada independiente, dar financiamiento a la educación privada que lo necesita, pero condicionar ese financiamiento a una serie de medidas que van a, como lo anuncié antes, que van a adelgazar la autonomía y el ideario de los centros de enseñanza. En segundo lugar, ir obstaculizando la enseñanza de la religión católica en los centros, por cierto, los centros públicos y, y también en los centros privados, e incluso en los colegios católicos formalmente, a través de muchas vías. Por ejemplo, exigiendo que en los textos religiosos el visado en los ministerios de educación. Un caso eh, famoso en su época, como en algunos textos se deducía que la postura católica era contra el aborto y el aborto hacía parte de las libertades nuevas que el Partido Socialista venía a plantear. Entonces usted no puede enseñar el aborto en los colegios privados. Entonces vamos a tener que visar los textos religiosos para que no tengan esa impronta. Y ahí una lucha de tira y afloja entre los colegios católicos, ¿no es cierto?, y el gobierno socialista, sobre todo bajo el ministerio de José María Marabal. Eh, y en tercer lugar, y eso comenzó muy tempranamente el Partido Socialista, sabiendo lo que implicaba, eh, y se asemeja un poco a lo que quiere hacer Boric, pero de manera mucho menos inteligente y por cierto, mucho más atrasada que lo que hizo el socialismo español, que es el tema de la educación sexual, ¿de acuerdo? Ir colocando la educación sexual eh, a partir de la preescolar, enseñando a los niños metodologías que llaman del tocamiento para conocer el placer, la metodología del placer, y con lo que se esconde detrás, ¿no es cierto?, una nueva concepción de la naturaleza humana, una nueva concepción del amor, una derogación de las instituciones que canalizan esa naturaleza completa del ser humano espiritual y ese amor clásico eh, entre un hombre y una mujer, la desvalorización del matrimonio, la desvalorización de las relaciones conyugales,
la desvalorización de la maternidad, la desvalorización de la virginidad en esa época. Hoy día ya está absolutamente desvalorizada culturalmente, pero en esa época no. Y la modificación de los modos de sentir y de los modos, ¿no es cierto?, de percibir la relación de las pasiones humanas en torno a la voluntad y a la espiritualidad en general del ser humano. Y finalmente, incoar la revolución sexual en las universidades, eso lo hicieron muy bien, sobre todo en Madrid y en Barcelona en su época. Y con eso también está ligado a la faceta contestataria de la educación a cargo de profesores vinculados al Partido Socialista y a la formación, ¿no es cierto?, de una nueva manera de concebir eh, la profesión y una nueva manera de concebir la, la educación. ¿De acuerdo? Entonces yo diría, todas esas metas fueron colocándolas de a poco en diversos instrumentos, diversos articulados en las distintas leyes que, que se publicaron, que se publicó el Partido Socialista. Entonces, finalizando, en los últimos 5 minutos, veamos muy rápidamente, enunciemos muy rápidamente cuáles son esas leyes a partir de la década de los 70. No sé si podemos avanzar un poquito más. Ahora, ahí estamos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, en el año 70, estamos todavía en el régimen de Franco, la Ley General de Educación, que lo que hace va a ser estructurar los distintos niveles de la educación, pero va a mantener la antigua estructura de la educación eh, pública y privada en España, de una concertación entre lo público y privado, entendiendo la importancia de la educación clásica, ¿de acuerdo? Con ciertos problemas en torno al Estado, pero básicamente una educación clásica. Sigamos con la siguiente pantalla. La ley, a lo que yo le decía, ahora estamos ante lo es que ya la ley orgánica, estatuto de centros escolares del año 1980, el gobierno de Suárez, de la Unión de Centro Democrático, y que va a establecer el primer modelo democrático en la organización de los centros docentes, es decir, incluir en la gestión de los centros docentes a los padres de familia y algunos otros estamentos, sin llegar todavía a los alumnos y sin llegar todavía a la radicalidad de lo que va a ser el Partido Socialista después, que lo vamos a comentar ahora. La Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, la LODE, del Partido Socialista Obrero Español, en el año 85, ya el gobierno de Felipe González. Esto movió manifestaciones gigantescas en España contra esta ley, que finalmente se aprobó. Cambió el sistema, estoy repitiendo, reiterando, pero simplemente reiterando en torno a la identificación de la ley que lo hizo, al sistema de subvenciones, ¿de acuerdo? Estableció el sistema concertado, para lo cual se establecía una serie de requisitos que no tenían que ver con el ideario de los centros de manera bien inteligente. Entonces yo le voy a poner como requisito que usted integre a los alumnos de escasos recursos, y le voy a poner requisito que integre a los alumnos que viven en la cercanía. Entonces los colegios le decían, bueno, perfecto, pero resulta que yo tengo un ideario que cumplir. No sé, yo soy un colegio jesuita, tengo un ideario que cumplir. Yo soy un colegio salesiano, tengo un ideario que cumplir. Estos requisitos deberían estar ajustados al ideario, y no estaban ajustados. Y ahí había una vulneración constitucional. ¿De acuerdo? También crea la igualdad para todos, ¿no? Y con los consejos escolares, y va a integrar a los alumnos y después al personal de administración en la gestión y funcionamiento de los centros, y en algunos casos, ¿no es cierto?, van a operar estos centros con la capacidad de nombrar al director de, de las escuelas. En teoría podría discutirse si esto es bueno o malo, una educación quizás infinita. El problema es cuando nos encontramos, ¿no es cierto?, con alumnos o centros de padres eh, que ya estaban entrenados para hacer la revolución, como ha ocurrido en Chile por ejemplo, con el Instituto Nacional, ¿de acuerdo? Centros de padres, de alumnos, entrenados para hacer la revolución. Y que terminan no representando ni a los padres ni a los alumnos, por cierto.
Y claro, y ahí eso servía de manera bastante importante también a los fines del Partido Socialista. Sigamos con la siguiente ley y estamos terminando. Bien, esto ya lo hemos tocado, ¿de acuerdo? En la siguiente pantalla, si es posible. La próxima ley, que si no me equivoco es del PP. Sigamos con la siguiente pantalla, esto ya lo tocamos. Ya, la LOCSE del año 95, que va a radicalizar este tema de los, de los consejos escolares y va a obligar de nuevo, va a establecer más requisitos a los colegios concertados, estos de las minorías sociales, que en el fondo la revolución a través de la integración de los que se llaman los marginados sociales a los colegios, sin respetar lo ideario. Cuando se respeta el ideario no hay problema, pero sin respetar lo ideario de los colegios. Eh, la religión deja de ser una, una asignatura con evaluación, por tanto una asignatura que no se le da ninguna importancia. El siguiente sí es la ley del PP, que va a liberalizar la educación en España, vinculada a la profesionalización mayor de la educación, atendido a las transformaciones económicas y lo que se llama la cultura del esfuerzo, que fue drásticamente criticado por el Partido Socialista, así que cuando el Partido Socialista vuelve nuevamente al poder, va a derogar, va a reemplazar esta ley por la ley que va a aparecer en la pantalla. Sigamos. Y con esta ley, y terminamos con esta ley que va a establecer lo que yo le hablaba de las promociones automáticas, ¿de acuerdo? Aunque haya suspendido toda la asignatura, pero lo más grave de esto, que también levantó una polvadera en España, fue lo que se llamó la educación para la ciudadanía, donde el Estado español también, violando lo que dice la Constitución, deja la neutralidad ideológica, que es lo que se debate por parte de los partidos políticos, por la sociedad, y, y establece como mínimo educacionales el modo en que se debe interpretar la historia de España. ¿De acuerdo? Entonces, la historia de España tiene dos momentos. Un momento oscuro, que es toda la historia de España, y un momento luminoso que es la democracia, la de España a partir de la Constitución de 68. Yo pienso que es al revés, ¿de acuerdo? Pero eso lo podemos discutir eh, en otra ocasión. Pero esta educación para la ciudadanía, sobre pretexto que vamos a educar a los alumnos para ser buenos ciudadanos y para conocer los elementos del derecho mínimo para participar en democracia, les vamos a situar en esta depravación de nuestra propia historia, una especie, ¿no es cierto?, de comerse a sí mismo, ¿no? Negar la grandeza de España, de la España imperial, de la España medieval, de la España de la Reconquista, todo un grupo de fanáticos, y, y la España luminosa, la España democrática, y por cierto, principalmente la España del Partido Socialista. Esto fue vinculado también a leyes como las leyes de la memoria histórica, que el actual gobierno y sus turiferarios en el Parlamento han intentado activar a través de leyes negacionistas, y pero eso fue muy discutido en España, el tema de la ley de la memoria histórica, que es la ley de la desmemoria histórica, ¿de acuerdo? Y bueno, y ahí les coloqué alguna otra cosa que hace esta ley, pero que son detalles, y yo con esto termino porque ya me tomé casi todo el tiempo, ¿de acuerdo? Y, y eso, les pido disculpas por la pausa del PPT, la verdad es que, como les digo, lo tenía listo, terminado, y fue un problema de tecnología, objetivo y también subjetivo mío de no saber con rapidez responder a las modificaciones de la revolución tecnológica. Muchas gracias,
profesor Julio. Eh, bueno, hay varias preguntas acerca de si es que la charla va a estar disponible en YouTube, y sí, después en el canal FR Vivo la van a poder ver, yo creo que en el transcurso de la semana. Después dice Mario, dice, profesor Alvear, buenas tardes. ¿Ve usted un peligro real de un proceso neomarxista en Chile aplicado a la educación, dado el intento de cambiar las reglas de la educación en este gobierno que comulga con estos pensamientos? Muchas gracias. A ver, si llamamos neomarxista, pienso yo, si llamamos neomarxista más que al contenido, a una estructura del pensamiento revolucionario que viene influido sobre todo por la corriente de Sartre, por la corriente de Freud y por la corriente del postestructuralismo, unido al, a la- al reavivar del pensamiento del Max joven, del joven Marx. Si llamamos a eso neomarxismo, eh, eso existe en Chile hace muchos años. Llevamos décadas de enseñanza neomarxista. Es decir, el neomarxismo en rápido lo vamos a reconocer cada vez que estamos enseñando a nuestros alumnos que los problemas de la sociedad no son problemas de nuestros vicios, de nuestros problemas, de cosas que hacemos mal. Los problemas de la sociedad es un problema de la estructura opresiva de la sociedad. Y la estructura opresiva ya no se miden en clave proletarios capitalistas, como lo hacía el Marx clásico, sino que se miden en clave de opresión hombre respecto de la mujer, sociedad patriarcal, eh, en fin, todo ese tipo de opresiones que para qué vamos a hablar, que ya estamos acostumbrados a eso y que van a incluir incluso en el control de nuestro lenguaje, en el control de nuestro lenguaje, incluso los proyectos de ley que está abordando este gobierno. Pero esa esa corrosión que se coloca en la enseñanza de la historia, que se coloca en la enseñanza de la filosofía, aunque ya no hay filosofía, tengo entendido, en los colegios, que se coloca en la enseñanza en general de la ciencia humana en los colegios, eh, es muy destructiva, es muy destructiva. Y, y se empieza a conquistar a la población por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esa educación neomarxista viene desde hace mucho en los colegios y en las universidades. Y una de las primeras cosas que debe hacer un gobierno recto es limpiar eso en el buen sentido de la palabra, volver al sentido común, volver a educar, no a deseducar a través del odio, a través del rencor y a través de la destrucción de la espiritualidad humana, volviendo a lo más primitivo del ser humano, porque estas corrientes vuelven a lo más primitivo del ser humano. Es alucinante. Son corrientes que quieren destruir las bases de la civilización. Entonces, sí, yo concuerdo plenamente, simplemente decir que este proyecto viene de hace mucho antes en el Ministerio de Educación y los gobiernos del señor Piñera no cambiaron sustancialmente nada, nada en ese punto. Hay un comentario también de Gloria Schweikart. Dice, mis nietos aquí en Canadá van a un colegio católico, de acuerdo a su silabario, no veo ningún cambio, por ejemplo. La diferencia que veo es que el profesor es altamente calificado, con máster en educación de la Universidad de Toronto, por ellos. Muy interesante, profesor, gracias. Luego Gregorio Valenzuela dice, el Partido Socialista, comenzando con Bachelet, mató todo lo que era educación pública y privada. Lo que quieren ellos es el control total sobre la educación. Um, Erika Paz, aquí señala, ¿se puede señalar que Chile en 30 años ha instalado un modelo importado en su currículum? Sí, yo creo que sí, ¿no? Ahora, creo, porque yo no sé si hay eh, libros que se hayan monográficos en Chile que se hayan preocupado de este tema. Sería interesante buscarlo, probablemente los haya, eh, para un nivel estadístico de esto. Sí se sabe que el socialismo chileno, sobre todo en la época del Lago, eh, dependió mucho del socialismo español.
no así el socialismo que vino después, que es un socialismo, perdonen que sea vulgar, mucho más rasca, eh, mucho más interesado en la maquinaria electoral, eh, y son socialistas por rasquerío. Entonces no se ve ahí una influencia, no sé si conoce incluso cuando uno le habla de Felipe González, de Guerra, si conocen todos estos socialistas a estos personajes, pero hay una generación ahí del Partido Socialista chileno mucho más rasca. En cambio, la generación nueva, yo diría la generación sub-30 del Partido Socialista, mucho más preparada. Esa gente sí tiene una preparación importante, pero esa preparación viene más del progresismo norteamericano en este momento que del socialismo español. En cambio, el Frente Amplio sí ha sido muy influido por, Podemos, lo que era Podemos, que ahora como pelearon los dos dirigentes, cada uno se fue por su lado. eh, eh, Recordemos que Errejón vino a recomendar el tema de las fundaciones. O sea, para ellos la fundación es un tema estratégico, hasta en la estrategia. Pero como Boric y sus boys hacen las cosas mal, tenemos esa ventaja, que son todas las cosas mal porque son incompetentes. Entonces, no alcanzan la competencia o la relativa competencia de Podemos españoles. Me pasa que Podemos españoles se radicalizó tanto, mostró tanto lo que querían hacer de la sociedad española, que gran parte, ¿no es cierto?, del electorado que tenían se desvinculó de Podemos. Eh, en cambio, nosotros tenemos la gracia de que lo hacen muy mal. El Frente Amplio en Chile lo ha hecho muy mal. Esas serían las preguntas, profesor. Muchas gracias por la charla del día de hoy. Creo que queda bien claro. Yo recuerdo también un libro que, para complementar, el libro se llama Proyecto Zapatero, Crónica de un asalto a la sociedad, que es bien interesante igual sobre efectivamente esta materia de la política educacional española. Sí, hay que buscar si nosotros tenemos, bueno, quizás alguno de los presentes ha escrito algo y podría aportarnos en el tema, pero sería interesante ver si se ha escrito sobre el tema, ¿no? Gonzalo Vial se preocupó hasta su muerte mucho de la educación en columnas estupendas, la segunda, eh, pero bueno, Bueno, muy ilustrativo sobre toda esta materia, porque la libertad de enseñanza finalmente no se traduce solamente en el mero hecho de escoger. Eh, Creo que queda bastante claro también con la charla, profesora. Así que muy agradecido. Saludo a todos los que vinieron el día de hoy a sí, conectarse muchas y gracias a disfrutar todos de la charla. ustedes. Que tengan muy buena noche. Gracias.